pensar con las imágenes, por las imágenes, a través de las imágenes, through las imágenes. ¿Cómo es posible? Hay un pathos inherente a las imágenes. Es uno de los vehículos más potentes para que nos convoquen, nos miren, nos impliquen. Ahora bien, ¿cómo hacer que este mismo pathos contribuya al logos del pensamiento? Tomemos el caso más difícil, es del modelo del pensamiento filosófico por excelencia, la dialéctica. Tomemos el problema tal como pudo plantearse en los años 1920 entre algunos artistas de la vanguardia europea, antes entonces de que Walter Benjamin, cuyo primer desarrollo sobre las imágenes dialécticas en los márgenes del libro de los pasajes, da su versión filosófica admirable del problema, y luego de que Aby Warburg hubiera dado su versión filológica en el análisis de los cuadros de Botticelli, donde las tres gracias componen una verdadera danza dialéctica según la concepción del filosófico neoplatónico Marcilli Ficino. Entre la señora tesis, la señora antitesis, entre Warburg y Benjamin se ubica entonces Sergei Eisenstein. Él se preguntó también cómo puede densarse la dialéctica y también supo producir admirables imágenes dialécticas. Eisenstein retomó de su maestro Meyerhold algunas ideas fundamentales sobre el gesto patético que prolongó y luego modificó en un texto fundamental de 1923 en coautoría con Sergei Tretiakov. El texto, El movimiento expresivo. El cineasta vuelve en ese texto a la intensificación patética consecutiva a las asociaciones conflictivas que hay que saber producir en el interior mismo de cada gesto, por así decir. Habla de, cito, un movimiento rítmico primario. Reflexiona a partir de Schiller, de Kleist, otros, sobre el vínculo entre juego en el arte, juego y conflicto en toda producción artística, y no omite insistir en el hecho de que la acentuación patética de un gesto adviene primero en la contradicción, lo que Meyerhold llamaba en ruso la odkaz, se escribe odkaz, pero se dice odkaz, palabra que denota al mismo tiempo el rechazo y la retractación y el descarte y el corte y la debilidad y el fracaso, el lapsus de ese gesto. Por ejemplo, para representar un crimen, Meyerhold aconsejaba al actor que representaba al asesino titubear un instante y hasta retractarse antes de asestar el golpe. Ya se nota, siendo Eisenstein desde algún tiempo antes, Eisenstein asiduo lector de Freud.
ya se nota una reflexión sobre el vínculo paradojal entre expresión e inhibición, y hasta entre la evolución de un gesto y la necesidad de pasar por la regresión. Entonces, esas reflexiones forman una parte de una más larga reflexión sobre la escena del lamento, del llanto, en el Potemkin de Eisenstein. Una fotografía de 1924, un año antes del film. Una fotografía della cosa dell'opera teatrale Máscaras de gas. Muestra bastante bien esta dialéctica del gesto expresivo. Se trata de una escena de crimen y se ve el cuchillo en la mano derecha del personaje que domina al otro. Y sin embargo, el abrazo de los dos cuerpos evoca algo como un dispositivo de pietà, como una virgen que lleva en su regazo el cuerpo demasiado grande de su hijo. Se da en este texto de 1923 un impulso teórico fundamental que nunca dejará de ocupar la mente de Eisenstein, nunca. Consiste en basar toda propuesta artística, toda artificialidad o hecho estético en general, en la comprensión de un hecho antropológico más amplio o más profundo. Quiero decir, una regla estructurante al nivel de la realidad psíquica o social, aunque fuese patológica, como en el caso de la histeria, que interesará mucho a Eisenstein. Por eso se arremolinan ya en este texto de 1923 las teorías de Rudolf Bode, de Ludwig Klages sobre la expresión corporal, o las experiencias de William James y de Duchesne de Boulogne sobre la ley muscular de las emociones. Se debe recordar que en el grande libro de Charles Darwin sobre la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin ubicaba ya el principio de antítesis, en el centro de su comprensión del gesto expresivo, principio del que Sigmund Freud por un lado, Aby Warburg por otro, pudieron extraer considerables beneficios teóricos. Aquí una nota en el archivo de Aby Warburg con dos, en el mismo cuerpo, dos gestos del pie. No asombrará entonces que Eisenstein nunca haya dejado de querer proyectar sus investigaciones artísticas en las dos direcciones concomitantes de una antropología metapsicológica, so to speak, inspirada en sus lecturas de Freud, Lévi-Brühl, etc., y de una experimentación concreta de los fenómenos patéticos que tanto lo fascinaban. Descubre la experimentación particularmente esperando a Alexander Luria, a Lev Vygotsky, grande psicólogo ruso, en oportunidad de su viaje a Alemania, en Berlín, en 1929.
Oksana Bulgakova hizo un análisis muy detallado de ese viaje, siguiendo paso a paso la búsqueda de Eisenstein en el sentido del psicoanálisis freudiano, así como de la psicología experimental. Es allí donde el cineasta entra en contacto con Kurt Lewin y descubre con estupor y entusiasmo que el principio de Отказ, la negación, va mucho más allá de una simple elección artística heredada de Meyerhold o aparentada con lo distanciamiento de Bertolt Brecht. Es un proceso inherente a las relaciones más fundamentales entre cuerpo y psiquis por gestos interpuestos. Kurt Lewin estaba desarrollando una teoría del psiquismo como sistema dinámico hecho de tensiones y satisfacciones en lucha permanente, de manera que una dialéctica de la atracción-retracción podía ser observada en el menor gesto de una niña que quiere tomar un objeto del piso o sentarse en una silla, pero en un momento retrae su movimiento voluntario. Esto dará lugar no solo a artículos científicos sobre el gesto infantil, sino también a películas experimentales y consideraciones más filosóficas sobre el rol del conflicto en cualquier relación psicológica y social. Un minuto solo. Se comprende que a partir de allí Eisenstein se haya sentido justificado plenamente o filosóficamente para representar la obraz. Obraz es imagen, imagidad, se puede decir. La obraz del gesto humano en términos de no, en términos de antítesis, de Отказ. Admira que un gesto pueda integrar la complejidad en el centro de su misma inmediatez. También es fascinante comprobar que como en los grandes síntomas histéricos, los gestos pintados por el Greco corresponden a los estados disociados descritos por Charcot y, sobre todo, comprendidos por Freud en términos de simultaneidad contradictoria, donde se oponen fantasmas inconscientes que se dicen no unos a otros. Estos son dibujos de Eisenstein por su artículo El Greco y el cine. Será necesario, entonces, para representar una escena de crimen como la del episodio de Rigogin en El idiota de Dostoyevsky, tener en cuenta una dialéctica infinitamente compleja, sutil, en el simple hecho de querer levantar el brazo sobre otro,
lo que ocupa más de 60 páginas en el texto de Eisenstein llamado Cuestiones de puesta en escena. Estos son dibujos de este texto sobre el mismo gesto. Finalmente, será crucial comprender que un solo gesto está hecho muy frecuentemente de dos gestos. Un gesto está hecho de dos gestos que se interpenetran y se contradicen. Se sabe que al final de su vida en método, Eisenstein volverá sin cesar sobre estos problemas de movimiento expresivo y su dialéctica de negación, Otkaz. Ahora bien, lo que Eisenstein dice del gesto corresponde también a la imagen en general. Una única imagen, ¿acaso no está formada casi siempre por dos imágenes al menos que se interpenetran y se contradicen? El montaje solo es tan necesario en el cine como en otras partes porque los deseos en la psiquis, los gestos en los cuerpos, están en permanentes relaciones de abarcamientos conflictivos. Esto es lo que justificaba que Eisenstein utilizara tan a menudo lo que llamo las construcciones por la solución inversa. Construir por la solución inversa. Magnífico. Esto justificaba la atracción, el Otkaz, como, cito, partículas elementales que crean en la pantalla del cine ese drama molecular nacido del choque de los fragmentos de montaje. Y que, finalmente, la famosa escena de lamento del Potemkin se haya podido construir no como una escena de muerte, sino, como se atreve a decir Eisenstein mismo, una escena de muerte vivificante. Es que las emociones del Potemkin debían ser opositivas y no simplemente fusionales, creadoras así de un verdadero vértigo de imágenes. Vértigo. A tal punto es cierto que, cito, el hombre retrocede frente a lo que lo espanta, pero con la misma frecuencia, como hechizado, se siente atraído y se acerca al objeto de su espanto. Así, Eisenstein escribe, nos atrae el borde del precipicio. Fue eso tal vez y no otra cosa que lo que Eisenstein quiso con su Potemkin, atraernos ad traere al borde del precipicio abierto por la sublevación de un pueblo enlutado. Era necesario para eso que las formas surgieran, volvieran, nos marearán, evocando los ritmos del jazz. Eisenstein hablará más tarde de dice la volte en francés, volte,
En mi traducción es giro. Mejor vuelta. La vuelta quebrada en flamenco. Vuelta. Vuelta de la forma. Como para decirnos algo de su proyecto estético más fundamental. Vuelto de la forma. Vuelta de la forma. Vuelta. La danza de los conflictos. El movimiento por excelencia o del drama. El movimiento de las idas y vueltas. Esta palabra nos expresa el gesto, la danza, la pirueta, el revoloteo de los cuerpos y también dice la oposición que supone toda media vuelta. Nombra también la revuelta, revolución, naturalmente. Aquí la mujer hebrea del partido Bund en la escena de lamento de Potemkin. Nombra entonces la revolución, la de los astros en el cielo, las sociedades en la historia. Pero nombra también la poesía, vuelta. Ya que volvere designa en latín clásico el acto de discurso que consiste en desarrollar un periodo. Y por esa razón, Dante Alighieri pudo utilizar la palabra volta, vuelta, lo que los teóricos del Opoyas, los contemporáneos de Eisenstein, Jacobson, etcétera, no ignoraban. Volta, vuelta, esa palabra para designar el verso poético mismo, el versus. Vuelta, volta, versus. En tanto imprevisible retorno de las palabras, las rimas, los ritmos en un poema. Volt en francés. Expresa finalmente lo que interiormente, emocionalmente nos mueve, nos da vuelta. Lo que la escena de lamento en el acorazado Potemkin pone en escena perfectamente es como un movimiento en espiral centrífuga a través de las imágenes que se repiten sin cesar. El pathos da vueltas y más vueltas en los corazones, las almas, los movimientos de todos. Termina dando vuelta los cuerpos, extrapone por medio de lágrimas o gestos el dolor que se siente. Ahora bien, al hacer girar para un lado y el otro, obstinada rítmicamente, de pronto sale de su órbita, estalla, hace surgir la diferencia desde el centro de la repetición, lo imprevisto desde el centro de la tradición. Hace bailar y sublevarse a toda una sociedad que terminará revolucionando su propia historia. Es como las olas en el inicio, el debut de la película, las olas. Este es un texto de la primera versión de Potemkin,
al fin de 1925 con una citación, ¿cómo se dice? ¿Cito? Sí, una cita, gracias, de Trotsky, que fue después censurada y cambiada por una cita de Vladimir Lenin. Y este cita habla de las olas del pueblo, y Lenin habla de la estrategia. Es como las olas en el acantilado. Todo el mundo se acostumbró desde hace mucho a oír el golpe de las olas, olvidando que en realidad atacan al acantilado, se rebelan en su contra. Un día, el acantilado se derrumbará tan repentinamente como pacientes habían sido las olas en sus vueltas rítmicas. Es el valor revolucionario del ritmo. Eisenstein, no hay duda, vio en la práctica del montaje algo de este orden. Las imágenes vienen una y otra vez a nuestra mirada hasta que en un momento, algo se quiebra en nuestra vista o se derrumba en nuestro pensamiento. No por casualidad, Eisenstein había pensado que su Potemkin podría terminar metafórica o aún físicamente. Como fue previsto para la función inaugural de 1925, con el desgarrarse de la pantalla por el potente avance de la proa del buque, ¿no? Como cuando el telón del templo de Jerusalén se desgarró en el momento más patético, el grito de agonía de la crucifixión. Como cuando el actor, es un ejemplo, es una cita de Eisenstein en sus memorias, el actor y dramaturgo Planchet Valcourt, francés en el tiempo de la Revolución, al enterarse de la toma de la Bastilla, rompió con el puño el telón de tul del teatro y lo desgarró en dos partes al grito de ¡Viva la libertad! Pero lo que Eisenstein llamó un día la revuelta de la forma, lo llamaba desde siempre, es un dibujo mexicano, y jamás dejó de llamar dialéctica de la forma, dialéctica de las formas. Jamás desmintió su recurso a la dialéctica, aunque fuera o para darle un significado desplazado. Como bien observó Jacques Aumont, el cineasta reivindicó la dialéctica sin jamás o casi hablar como sus contemporáneos de materialismo dialéctico. Una manera practicaba el montaje como un arte de las imágenes dialécticas. Y eso era una manera de poner la representación a prueba de la dialéctica y de los poderes de lo negativo. Una manera también de poner la dialéctica de escuela, la dialéctica dogmática, a prueba de las imágenes concretas. Así como su contemporáneo Georges Bataille
Y aquí Georges Bataille fue un encuentro entre Georges Bataille y Eisenstein. Aquí es un texto de documento de Georges Bataille hablando precisamente de la película Potemkin de Eisenstein como una manera de crear una dialéctica concreta. Así como su contemporáneo Georges Bataille, Eisenstein se inventó una dialéctica ad hoc, una dialéctica heterodoxa, que reemplazaba la clásica reconciliación o síntesis de los procesos dialécticos por algo que sin duda tenía que ver con el valor de síntoma de la dialéctica en batalla, y que Eisenstein decidió llamar con algún riesgo en el contexto soviético éxtasis. En ruso, éxtasis. Odkaz, negación. Obraz, imagen. Éxtasis. La dialéctica de las formas en Eisenstein es una danza, un giro, una revuelta, una vuelta dionisiaca. No tiene como objetivo la síntesis, sino al contrario, el éxtasis. Síntesis, éxtasis. Lo que quiere decir que no busca la reunión, síntesis, de lo múltiple en el uno, sino más la salida, ex, del uno en lo múltiple. Ahora bien, el pathos designaría justamente esta potencia capaz de hacer salir la representación fuera de sí misma, por lo tanto, al espectador fuera de sí mismo. Una cita de Eisenstein: lo patético es lo que hace saltar al espectador del asiento, es lo que lo hace cambiar de lugar, lo que lo hace salir de sí mismo. Esto en lo que se llama estrictamente un éxtasis, un fenómeno tan elemental como lo que Eisenstein llama cadre, encuadre, pero imagen también, cadre, en una pintura o en un film, debería ya ser susceptible, según Eisenstein, de esa puesta en vértigo de las formas. Lo que ocurre, por ejemplo, en los cuadros del Greco o en los dibujos extáticos, estrictamente extáticos de San Juan de la Cruz, según sus propias visiones del crucificado. Ejemplos de Eisenstein. Es lo que ocurre también en la utilización que se podrá hacer, como fue el caso en el rodaje de Que Viva México, del objetivo 28 milímetros en orden de una verdadera perspectiva extática, dice en el cine. La palabra éxtasis ¿no había sido acaso elegida por Eisenstein para subvertir precisamente el punto en común que supone toda síntesis dialéctica? ¿No es acaso una dialéctica de la desmesura y de lo inconmensurable lo que hace surgir el obraz, imagen, más allá de todas las representaciones reunidas en un mismo cuadro?
¿No vuelve acaso al montaje de hacer caber juntas imágenes precisamente inconmensurables y sin solución de síntesis, como lo son, por ejemplo, esa multitud de extras en plano general y esa cabeza de ternero degollado en primer plano, visibles juntos en la escena final de la huelga? Sin duda, sería necesaria una monografía completa para evaluar el empleo de la palabra dialéctica en Eisenstein y particularmente cuando la palabra éxtasis se le aproxima, como para tomarla a contrapelo, horripillarla, hacerla erizarse, ponerla fuera de sí. Tal monografía es, por otra parte, imposible de establecer hoy en la medida en que muchos textos de Eisenstein, sobre todo textos escritos en la esfera privada, fuera de las limitaciones de la censura ideológica staliniana, permanecen inéditos hoy. Elena Vogtman, quien trabaja actualmente en Berlín y Moscú sobre los manuscritos de método, me señaló, por ejemplo, que en los diarios inéditos del cineasta, al final de su vida, aparece la idea de que habría dos dialécticas. Una dialéctica seria e idealista, la de Hegel. La otra, materialista y tragicómica, dice Eisenstein. Una dialéctica materialista y entonces trágica y cómica. Es la que el cine y el arte en general son capaces de hacer surgir. Idea para profundizar sin duda, pero que ya se ve en los estilos gráficos de Eisenstein. Estilos gráficos diferentes a través de los cuales Eisenstein quiso a lo largo de toda su vida consignar sus ideas. Dos estilos, más o menos. Estilo constructivo, por un lado, se da cuando el cineasta busca, particularmente en el marco de su enseñanza, dar una visión abarcadora, una Übersicht de las cuestiones que lo preocupan y de las que siente que cualesquiera sean sus diferencias, son indisociables unas de otras. Todos los especialistas de Eisenstein conocen bien el esquema pedagógico con el que intentó en 1939 resumir su empresa teórico-artística. Es un dibujo en forma de templo griego. Parece, si no fuera por esa pequeña bandera irónica que flamea en lo alto, como en lo alto del Potemkin, o bien como en lo alto de una simple maqueta, una maqueta de un juguete teórico, si se puede decir así, con la inscripción Cine Método. Ese templo evoca la pequeña representación de la Acrópolis de Atenas que figura en un otro dibujo, un dibujo de los años 1946, un dibujo extraordinario, la Acrópolis de Atenas en la izquierda. Para significar la doble vocación del arte, uno por la estructura, Acrópolis, base, frente, columnas, ok.
y la vocación al movimiento. En el movimiento se recuerda las metopas donde los caballos de mármol se precipitan, como en las cronofotografías de Étienne Jules Marais. Se recuerda. Eisenstein designa los pasamentos de esta construcción con esta expresión literalmente fundamental: método dialéctico. Pero su campo de aplicación, justo por encima en el dibujo, será definido como el antropológico e inmenso de la expresividad humana, dice. Aquí estamos entonces en la entrada del templo, la puerta central, en grillo, ¿no? La puerta central, lo siento. Grillo. Ah, mais tout le monde parle en même temps. Okay. La puerta central, montaje. Las 4 columnas, patos, puesta en escena, puesta en cuadro, cómico. Todo lo que engloba la gran noción de obraz, imagen. Finalmente, el frente está constituido por 3 elementos: pensamiento sensible, extraordinario concepto, pensamiento sensible, sociología, técnica. En el centro de los cuales se ubica frente a nosotros filosofía del arte. Una fotografía de los años 30, tomada en oportunidad de una de esas festividades soviéticas con desfiles militares, pero también carros carnavalescos, muestra a Eisenstein trepado en medio de un decorado de cartón piedra, donde sobre 3 inmensos libros abiertos se leen las palabras patos, Paphos en ruso, éxtasis, extase. Luego, en alemán, Ausdrucksbewegung, movimiento expresivo, dramaturgia der Filmform, dramaturgia de la forma fílmica. Es el primero estilo gráfico, pero hay otro estilo en Eisenstein, un estilo extático, precisamente, un estilo gestual, errático, casi automático, explosivo en todo caso. Parece destinado a consignar como en tiempo real los movimientos dialécticos imaginados por el cineasta. Ese estilo evoca el de un sismógrafo que trazará, según el didacto del mundo, las sacudidas telúricas más profundas y más temibles. Existen incontables ejemplos. Pienso espontáneamente a este esquema de 1939 que intenta figurar la temporalidad intervalar, dice, del montaje literario en Pushkin, porque se parece curiosamente a los diagramas de Sigmund Freud, lo mismo, sobre los síntomas histéricos, o a los gráficos de Aby Warburg sobre las fórmulas patéticas. La expresión pathos formel en Warburg, Eisenstein dice exactamente lo mismo. Fórmula paphos en ruso. Pienso también en la espera más tarde de evocar México
México, ¿por qué? Colmo del momento extático en Eisenstein. En los dibujos centrífugos maravillosos que se encuentran un poco en todas partes de su teoría general del montaje para ilustrar la dinámica arremolinada del trabajo de la imagen. Es necesario entonces, pero en realidad insuficiente, convocar a una fuente puramente filosófica, tal como la dialéctica de la naturaleza de Friedrich Engels, para comprender lo que quiso decir la dialéctica de las formas en Eisenstein. Ese grande libro de filosofía materialista fue publicado por primera vez en alemán, tanto como en su traducción rusa, en el mismo año, 1925, cuando el cineasta trabajaba precisamente en su Potemkin. El objetivo de Engels era comprender en un plano fundamental muchas cosas que concernían directamente a Eisenstein, lo que son las, cito, formas fundamentales del movimiento, un capítulo de Engels. Cómo operan las, cito, leyes del devenir histórico que afectan a los fenómenos naturales mismos. ¿Cómo podría constituirse una verdadera, cito, ciencia de la conexión, montaje, que pudiera comprender la forma espiral, dice Engels, del desarrollo allí mismo donde los extremos antagonistas que se tocan. En su texto fundamental de 1929, titulado Dramaturgia de la forma fílmica, escrito en alemán para su viaje en Alemania, Eisenstein no dejó de ubicar a Marx y Engels en el rango de premisas filosóficas para su propia concepción estética. Traduco. El fundamento de esta filosofía es la concepción dinámica de las cosas, la existencia como nacimiento constante, a partir de la acción en retorno de las contradicciones opuestas. Síntesis que nace, sí, subliñé, sottolineado, nace en la contradicción entre tesis y antítesis. En la misma medida, ella es tan fundamentalmente importante para la concepción justa del arte y de todas las artes. En el área del arte, el principio dialéctico de la dinámica toma cuerpo en el conflicto, como el principio fundamental más esencial de la existencia de toda obra de arte y de todo género artístico, porque el arte es siempre conflicto. Primo, según su misión social. 2, según su esencia. 3, según su metodología, etcétera, etcétera. Estamos aquí en el inicio del texto. Eisenstein acaba de pagar su deuda a Marx y Engels. Cita entonces, lógicamente, el proceso dialéctico en el sentido canónico. Entonces, la palabra síntesis, synthèse en alemán, que nace en la contradicción entre tesis y antítesis. Ok. La palabra síntesis será retomada al final del texto para designar lo que Eisenstein entiende proponer a sus interlocutores, una síntesis del arte y de la ciencia. Okay. Para entretiempo, es decir, en el momento
en que se trata de hablar de los temas concretos que lo ocupan, a saber, las imágenes. Es decir, que la noción de síntesis parece perder su consistencia operativa y su prestigio filosófico. Entonces es una cosa casi de retórica. En el montaje de la huelga, el masacre de los obreros, representada con degüello real de los terneros en el matadero de Moscú, no es de síntesis de lo que habla Eisenstein, sino más de él que llama asociación concordante. Freud dice Darstellbarkeit, toma en consideración de la figurabilidad, intercambio de las representaciones visuales y las representaciones de palabras. La palabra rusa, boina, designa en efecto el acto de la masacre, así como el lugar del matadero. Es típicamente una Darstellbarkeit freudiana. Y también la intensificación y finalmente la dinamización emocional de la materia. Esta palabra, dinamización emocional de la materia, es escrita por Eisenstein. Al evocar la operación del montaje, Eisenstein privilegiará sistemáticamente Schnitt, la palabra Schnitt, corte, que separa en detrimento del pegado que reúne. Lo que él llama cadre en ruso lo traducirá espontáneamente al alemán como Bildausschnitt, término del que le encantaba la conjunción de las palabras. Bild, imagen, Schnitt, corte, que en alemán es montaje, y Ausschnitt, encuadre. Eisenstein dice sobre todo que el montaje hace explotar el espacio y el tiempo más de lo que sintetizaría contenidos de significación. Explotar, sintetizar. La noción misma que el cineasta se hacía de la actividad intelectual tiene menos que ver, de todas maneras, con una facultad sintética que con un gesto extático. Cita: el montaje no es un pensamiento compuesto por trozos que se siguen, sino un pensamiento que nace del choque de los trozos independientes uno del otro y que estallan en un concepto nuevo. Este concepto nuevo posee entonces, según él, las características de un cohete en el senso fusée, en el senso explosivo, como en el senso poético, Baudelaire, les fusées de Baudelaire. Y no de un esquema, aunque fuese trascendental, no esquema. En cuanto en la expresión o pathos, sería el evento mismo de esta explosión. De tal manera que el gesto, lejos de resumir una emoción, hace desbordar su sentido, la hace entrar en conflicto con otras, la pone en ritmo más que en síntesis. Y esto es lo que hace una obraz, una imagen montada con otras en un film. Nace de entrar en conflicto,
nace de entrar en conflicto con las otras. Conflicto del que Eisenstein enunciará todas las posibilidades formales, desde lo que llama los conflictos gráficos hasta los conflictos de planos, desde los conflictos de volúmenes, conflictos espaciales, conflictos de iluminación, conflictos de tiempo, etcétera, etcétera. La imagen estalla para formarse, se forma para salir de sí, para extasiarse y extasiarnos al mismo tiempo. Por eso, Eisenstein pudo recurrir a una comparación que apenas conviene, estamos de acuerdo, creo, a cualquier idea de síntesis. Es la comparación con el zigzag en su texto de 1929. Traduco: proyección del conflicto en lo espacial. Con la intensidad creciente de los motivos, el zigzag de la expresión mímica es propulsado al espacio circundante según la misma fórmula de distorsión. Es genial. Fórmula de distorsión. Zigzag de la expresión que nace de la estructuración del espacio por el hombre que se mueve en el espacio, etcétera, etcétera. Producir la imagen de un gesto en el cine, por ejemplo, el de una mujer que llora frente a un muerto, no será entonces, en esta óptica, ni representarlo simplemente, ni tampoco sintetizarlo a partir de dos nociones contradictorias que serían su tesis y su antítesis. Mostrar un gesto en el cine es mostrarlo para ponerlo en éxtasis, más allá de la operación, sin embargo crucial, más allá de la operación de la outcast o del desdecir del sentido que debe tomar ese gesto en algún momento de su proceso. Eisenstein, como otras veces, quiso tomar en dramaturgia de la forma fílmica lo que él llama magníficamente la acumulación libre de materia asociativa. Habría que ver entonces el Potemkin de otra forma, no ya desde la única perspectiva de una dialéctica comprendida como desarrollo sintético de la historia según una visión marxista que sigue siendo propuesto el sentido obvio y perfectamente legítimo de su relato, sino también como un proceso de éxtasis del devenir que compromete una relación totalmente distinta con la temporalidad. ¿Cómo entonces la vuelta de un gesto tan inmemorial como el lamento puede llegar al éxtasis de los gestos repentinos, de la revuelta y del deseo de liberación política? Es a lo que responde para Eisenstein esa dialéctica de las imágenes. Gracias.